18:29 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con lo que acontece en Siria, en los últimos días se han conocido noticias acerca de una ofensiva por parte de un grupo extremista, grupos que son islámicos, similares a lo que conocíamos anteriormente o conocen como ISIS, por ejemplo. Bueno, se ha visto algunas imágenes de este grupo, que también algunos parches, ¿no es cierto?, en los uniformes de este grupo que ha tomado la ofensiva en Siria, en lo que es la parte del oeste de Siria, una ciudad que se llama Idlib. Es una famosa ciudad que está, bueno, recordarán quizás cuando Trump bombardeó aquella ciudad en 2019, donde logró acabar con el líder en aquel momento de ISIS. Bueno, ahora actualmente, extrañamente, podríamos decir, ha tomado la iniciativa de ir a la ofensiva en contra del gobierno que está actualmente en Siria, que es el gobierno de Bashar al-Assad, un aliado, para que pongamos un poco en contexto, de Irán, de Rusia, ¿no es cierto?, de Putin. Y bueno, en este momento se está viendo la necesidad de parte de Rusia y de parte de Irán de querer, ¿no es cierto?, dar vuelta a esta situación donde se está viendo afectada varias partes de ciudades, digamos, en general, sobre todo Alepo, una ciudad muy importante, muy conocida en Siria, en el norte, que ha sido ya prácticamente tomada, diría que absolutamente tomada en los últimos 48 horas, en el fin de semana, y se ha visto que, bueno, hay preocupación, hay comunidades cristianas que están escapando de allí, están dirigiéndose hacia el sur, por el temor a este grupo que, como les decía, de nombre es Hayat Tahrir al-Sham, le vamos a abreviar como HTS, ¿no es cierto?, para que se entienda mejor. Es parecido al ISIS, que es el Estado Islámico, el Daesh. Bueno, este grupo que les comento anteriormente se llamaba Frente al-Nusra. Luego hizo una lavada de cara, podríamos decir, y pasó a tener este nombre. Estaba afiliado anteriormente a Al-Qaeda, utiliza, ¿no es cierto?, los mismos métodos, la misma ideología, podríamos decir, y ahora lo que están buscando, bueno, es dar ese lavado de cara a este grupo que es salafista yihadista. El salafismo, ¿no es cierto?, es una interpretación literal de los textos islámicos, musulmanes, por cierto, que de ninguna manera significa que necesariamente sean violentos en ese sentido el salafismo, pero dentro del salafismo hay una corriente que se conoce como el yihadismo, y eso es lo que lo caracteriza a este grupo como salafista yihadista, que tiene como característica principal aplicar el uso de la violencia extrema en caso de que ellos lo consideren necesario, y esto se conoce por lo que se sabe ya de hace tiempo, ¿no?, de estos grupos como Al-Qaeda, ISIS. Bueno, estos grupos extremistas que, mal llamados, están en los medios de comunicación y en algunas cuentas en redes sociales como grupos rebeldes. Eso es una trampa, eso es una forma de bajar el tono a lo que en realidad significa este grupo, que tiene como objetivo a todo aquel que sea musulmán moderado, que sea cristiano o que sea chiitas. Los chiitas, para que se entienda, son los que principalmente gobiernan el gobierno, ¿no es cierto?, teocrático de Irán. Ellos son los chiitas. En el Líbano, lo que podría ser el movimiento de Hezbollah, son enemigos. Y es por eso que estos grupos llevan, y anteriormente en otros años han realizado limpiezas étnicas. Han arrasado con la cultura y con incluso personas, ¿no es cierto?, las han asesinado. Y eso es el temor que se ve hoy en día en Siria, en estas ciudades. Luego intentaron también ir a la ofensiva hacia el sur, en realidad yendo hacia el centro del país, a unos kilómetros de Damasco, pero que Damasco se encuentra mucho más al sur, por supuesto, cerca de la frontera con Líbano. Y allí es donde se han podido organizar las primeras, digamos, defensas de parte de incluso grupos cristianos. Hay grupos de cristianos ortodoxos griegos del Levante, así es como se los llama, que en las últimas horas han enviado una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, porque están preocupados por la situación en la que ellos se encuentran, están pidiendo ayuda. Ya que, bueno, tienen un vínculo directo con Grecia en ese sentido. Y ¿qué está pasando con Rusia? ¿Qué está pasando con Irán? Bueno, tenemos lo que es noticias e información de parte de que también los rusos están
conjuntamente con estos cristianos en Hama, es una ciudad, como les decía, en el centro casi de Siria, podríamos decir, que está prácticamente rechazando los intentos de ofensiva, yendo y realizando ataques, contraataques, pequeños contraataques contra estos extremistas que vienen desde el norte, que están apoyados por Turquía. También hay una cuestión, es muy complejo de analizar, por cierto, cada grupo, pero en este caso este grupo está apoyado por Turquía. Rusia ha dicho que Turquía ha incumplido acuerdos, como por ejemplo los acuerdos de Sochi de 2018. Los nombro para que tengan una idea de que esto estaba en su momento anteriormente, digamos, acordado de que no iban a llevarse a cabo ningún tipo de maniobras de este tipo. Por lo tanto, acusa Rusia a Turquía de haber roto esos acuerdos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán está en Turquía también analizando la situación. Estuvo ayer respecto a la preocupación, ¿no?, de qué es lo que está pasando con Turquía y el apoyo a este grupo extremista que está aterrorizando a las poblaciones que están siendo ocupadas. También tenemos lo que es, se han visto algunas imágenes de donde estos extremistas estaban destruyendo, intentando destruir árboles, adornos navideños en las calles, y también, bueno, han entrado a tiendas, han saqueado casas, han saqueado viviendas de lo que son habitantes cristianos, y también de musulmanes, por supuesto, ya que también tienen como objetivo aquellos musulmanes que son moderados. Para que se den una idea, esto no es ni de cerca el nivel de violencia que puede tener cualquier otra organización que pueda ser considerada como algunos países consideran. Por ejemplo, algunos consideran que Hezbollah es terrorista. Bueno, en este caso estamos hablando de algo elevado a 100 veces, 100 veces en ese sentido, si creen y consideran que Hezbollah aplica un cierto nivel de extremismo o algo como se cree por ahí en Occidente, pero se les ha permitido esta nueva organización terrorista, ¿no?, yihadista, como les decía. Entre los primeros informes que se conocen, de acuerdo a lo que se sabe de estas comunidades cristianas, es que se les ha permitido a los clérigos cristianos celebrar oraciones, pero se les ha ordenado que eviten usar o exhibir adornos navideños. Esto es un indicio y un inicio de lo que podría luego llegar a venir cuando se consolide lo que es la básicamente ocupación de estas ciudades, y lo que podría llegar a venir en actos de violencia contra estas comunidades. Por otro lado, lo que significa y lo que hace ver también es una muestra en este intento de lavar la cara, digamos, la imagen de este grupo que anteriormente era conocido como el Frente al-Nusra. Bueno, también tratan de ganarse la confianza inicialmente de la población, pero luego, cuando esto se esté consolidado, será muy difícil para la vida en esos lugares. Muchas familias cristianas ya también huyeron de la ciudad de Alepo, por cierto, ante el temor, y han sido registradas, saqueadas sus hogares. Por ahora lo que se conoce, lo que se sabe de la ciudad de Hama, que no ha podido ser conquistada, es que tanto las fuerzas rusas como lo que son a través de la fuerza aérea también por parte de los rusos han bombardeado y han atacado a estos extremistas. Es cierto, hubo muertes de civiles en estos enfrentamientos de unos contra otros. Lamentablemente era lo que iba a pasar. Y bueno, en el norte de Siria las fuerzas también aeroespaciales rusas están atacando a los grupos y a las bases en Alepo, Idlib y también, como les decía, en Hama. Por otro lado, también hay otros grupos que están en la parte norte, en la parte noreste de Siria, que son las fuerzas sirias, las fuerzas democráticas sirias. Bueno, es una combinación de grupos de apoyo, digamos, de parte de Turquía, de parte de lo que es Estados Unidos. Bueno, hay una cuestión con Estados Unidos que tiene que ver también con los avances de este grupo, que también ocupa parte de Siria, la parte del este de Siria.
y también están enfocadas en ahora avanzar, por lo que se ve, en contra del gobierno de Al-Assad, que está pende de un hilo, diría yo, de acuerdo a lo que se sabe de los últimos informes, las últimas noticias acerca de lo que viene del frente. Se espera que un contraataque mayor pueda llevarse a cabo de parte de las fuerzas sirias, con la combinación de apoyo de Irán y de parte también, incluso hay un indicio, de acuerdo a lo que veía hoy, tal vez de un intento de enviar tropas militantes, digamos, de grupos pro-iraníes que se encuentran en Irak, pero ha aparecido la intervención de Israel en este punto y se ha conocido que han bombardeado lo que es la frontera entre Siria e Irak. Eso también el día de ayer, el día domingo, donde Israel bombardeó estos intentos de enviar armamento de parte de fuerzas pro-iraníes desde Irak a Siria para reforzar el apoyo al gobierno y a las tropas rusas en contra, ¿no?, de estos extremistas. Por lo tanto, bueno, en cierto punto claramente a Israel le conviene claramente que el gobierno de Al-Assad caiga en ese sentido, pero bueno, por lo que se ve a veces pareciera ser evidente, ¿no?, que conviene que los yihadistas ocupen Siria antes que el gobierno de Al-Assad. Al que, bueno, es bastante amplio tener que explicar lo que representa Al-Assad allí. Lamentablemente acá en Occidente lo llaman dictador, y de todas formas lo han apodado el carnicero de Siria por hechos anteriores en el pasado. Pero bueno, yo diría que quien apoya a estos tipos de grupos extremistas tendrán que cargar con la culpa de ver luego esos actos brutales, ¿no? Porque de última, yo les aconsejaría, como un consejo simple, no estén del lado de ninguno de los dos, de última. Porque ponerse del lado de estos grupos extremistas apoyados por la CIA en su momento, y esto lo sabemos y lo hemos hablado en su momento, por la CIA, por el Mossad, esto ha salido en los Wikileaks por parte, gracias a Julian Assange en su momento. Bueno, las cosas están escritas y ya son sabidas desde hace mucho tiempo. Estos grupos no deberían ser apoyados en ninguna manera, de ninguna circunstancia. No son rebeldes, no como nos quieren hacer ver los medios de comunicación. Son grupos, son asesinos, son mercenarios que trabajan directamente para Estados Unidos. Hay un interés también económico, hay de varias cuestiones. Se apoderan ellos de los pozos petroleros, luego así de esa manera realizan compras de armamento, se financian y aplican, ¿no es cierto?, lo que es esta idea del yihadismo, que bueno, se diferencian, para ir finalizando ya, y en otro momento ya haremos un video especial acerca de esto. Quieren instaurar un califato, un Estado islámico en esa región, en esa parte de Siria, incluyendo también parte de lo que es el norte de Irak, a diferencia del ISIS, que se lo considera que quiere instaurar un califato mundial. Pero bueno, tendremos más información acerca de lo que está pasando en Siria. Es un tema muy complejo de explicar, y a veces decir algo de más, trato de no decir algo de más, porque pues ahí se puede malinterpretar o se puede entender mal, de mala manera, lo que está ocurriendo en Siria. Pero bueno, esperamos que pueda ser este grupo contraatacado por parte de las fuerzas que están, el apoyo de Rusia. No hay ningún tipo de apoyo por parte de Estados Unidos, de ningún otro país, eso hay que destacar también, son los únicos que están ahí, los rusos. Así que bueno, bien por ellos, que tienen que estar arreglando los desastres que hace Turquía, Estados Unidos, Israel. Veremos qué ocurre con esto, haremos un vivo especial, como les digo, acerca de este tema. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.